Reciban un cordial saludo. Nosotras pertenecemos a la Facultad de Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Somos estudiantes de la especialización en atención integral en la infancia y la adolescencia. En esta oportunidad les estaremos presentando nuestro trabajo de opción de grado, nombrado Derecho a la Educación en Riesgo, Deserción Escolar en Río Blanco, Tolima. Les hablan Edna Rocío Duarte Hernández y quien les habla, Estefan Gisela Penagos Guisao. Nos acompaña nuestro tutor, el magíster Daniel Felipe Mora. Iniciando con el título de nuestro trabajo de grado, Derecho a la Educación en Riesgo, Deserción Escolar en Río Blanco, Tolima, nos basamos en la introducción de nuestro trabajo, el cual tiene tres componentes importantes. El primero es problema central, el segundo, el propósito, y el tercero, el enfoque. En el problema central está la deserción escolar en adolescentes de 12 a 15 años de edad en el corregimiento de Maracay, zona rural de Río Blanco, Tolima. ¿Cuál es el propósito? Comprender las dinámicas sociales y económicas que desplazan el valor de la educación hacia actividades laborales prematuras. Y el tercero, que es el enfoque, que es el estudio hermenéutico desde una perspectiva cualitativa para entender los significados en el contexto que brinda la educación en este municipio. El problema de investigación es la deserción escolar como vulneración al derecho a la educación de adolescentes entre los 12 y 15 años de la zona rural de Río Blanco, Tolima. El porqué de esta elección tiene que ver con que en Colombia la deserción escolar no es vista como un evento fortuito que afecta a unos cuantos estudiantes, sino como un fenómeno multicausal y sistemático que compromete gravemente la vida de los niños, niñas y adolescentes en torno a su proyecto de vida. Además, hay que resaltar que en las zonas rurales este fenómeno es mucho más latente por las diferencias a nivel contextual que hay entre lo urbano y lo rural. En este orden de ideas hemos definido como pregunta de investigación cómo inciden las dinámicas sociales y económicas de Río Blanco, Tolima en la deserción escolar de adolescentes de 12 a 15 años de una institución educativa rural. Hemos además definido unas preguntas orientadoras que son qué antecedentes existen en torno a la deserción escolar en contextos rurales. La segunda pregunta es cómo inciden los factores sociales y económicos en la deserción escolar de adolescentes de una institución educativa rural de Río Blanco, Tolima. Y la tercera es cuáles son las principales barreras existentes en una institución educativa rural de Río Blanco, Tolima en relación a la deserción escolar. Continuando con el capítulo 1, descripción general del proyecto, objetivo general. Comprender las incidencias de las dinámicas sociales y económicas de Río Blanco, Tolima, en la deserción escolar de adolescentes de 12 a 15 años de una institución educativa rural. Objetivos específicos. Primero, realizar un rastreo documental en torno a la deserción escolar en contextos rurales. 2. Identificar factores sociales y económicos que motivan el retiro prematuro de los estudiantes del sistema educativo rural en una institución educativa de Río Blanco, Tolima. Y 3. Comprender las barreras que presenta una institución educativa rural en torno a la deserción escolar. Dentro de la justificación, hablamos de la brecha de deserción rural frente a la urbana es de un 2%. Estos factores están la dispersión geográfica, la pobreza y la vinculación laboral temprana. Son detonantes que exigen modelos de permanencia contextualizados. Capítulo 2. Marco referencial. Antecedentes. A nivel internacional, los estudiantes en situación de vulnerabilidad y con riesgo de exclusión y marginalidad tienen más posibilidades de abandonar
los estudios. A nivel nacional, las causas de la deserción escolar se asocian a diversos factores, como la desigualdad social, las dificultades socioeconómicas de las familias. Esta situación lleva a que los niños y adolescentes abandonen, a una edad- abandonen en edad escolar la escuela e iniciar actividades laborales a temprana edad. A nivel local Tolima, el rendimiento escolar es uno de los factores que influyen a la deserción escolar. Sin embargo, es labor del docente ayudar a evitarla, generando ambientes agradables y, y motivadores en la escuela, proponiendo actividades novedosas que llamen la atención del estudiante y les permita generar sus propios conocimientos. Desde el interés propio de este proceso de investigación, se ha postulado profundizar en torno a la teoría del desarrollo humano de Uriel Bronfenbrenner, la cual contiene o nos explica que la influencia que tiene el entorno en el desarrollo de las personas, sea de forma directa o indirecta, es decir, incide en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestros gustos, en nuestras preferencias. Entonces, en este orden de ideas, esta teoría que conforma nuestro proceso retoma el postulado mismo de entender la deserción escolar no como un evento fortuito, sino como un fenómeno multicausal que ataca de forma directa a la vida de los adolescentes y que la ataca desde diferentes sistemas, o que los diferentes sistemas se pueden articular para detener esta problemática y mitigar la vulneración del derecho de los adolescentes a la educación. Es necesario entonces comprender que esta teoría, la teoría ecológica, desde la teoría ecológica se nos plantea que el ambiente está organizado en sistemas interrelacionados y que estos influyen de forma directa en el desarrollo de las personas. Al tomar entonces nosotras esta teoría dentro de la comprensión de la problemática de la deserción escolar, entendemos y proponemos mirarlo desde los diferentes enfoques y sistemas. En ese orden de ideas pretendemos mirar cómo, primero, desde el microsistema se abarca todo lo que tiene que ver con la familia, cómo la familia incide en la decisión o no de la deserción escolar, así como los amigos y los pares académicos. Desde el mesosistema queremos entender en esa interacción entre escuela y familia qué acciones se pueden tomar en torno a esa incidencia, qué acciones o qué situaciones motivan la deserción prematura de los adolescentes. En el exosistema, que contiene todos aquellos contextos que afectan a los adolescentes y en los que ellos no participan propiamente, queremos mirar cómo esas decisiones externas, aún siendo externas y de las que ellos no participan, siguen afectando su trayectoria académica y su proyecto de vida. En el macrosistema vamos a incluir todos los valores culturales, las normas y todo lo que se gesta en torno al joven, y cómo esas decisiones, cómo esas acciones que ya están constituidas a nivel social y cultural determinan o condicionan su permanencia académica. Y en el cronosistema, que es básicamente mirar cómo la temporalidad sigue afectando el proceso, cómo el periodo de tiempo en el que nos habitamos afecta o no la deserción escolar de estos chicos. Analizar la problemática desde la deserción escolar, desde la teoría ecológica, permite comprender la problemática en sí de manera integral y no mirarla como una simple acción que un adolescente quiso tomar, sino cómo todos esos sistemas confluyen en esa decisión que toma el joven o que afecta al joven y que se ve obligado a desertar de su proceso educativo. Capítulo 2. Marco referencial, marco conceptual, definición de los conceptos claves. Deserción escolar en los adolescentes. Es el resultado de una ruptura entre los estudiantes y la institución, donde el sistema educativo falla con su capacidad de retención. Dinámicas sociales en contextos rurales. Se define como un conjunto de interacciones, normas no escritas y estructuras de poder que rigen la vida del campo. Estas dinámicas determinan cómo las familias organizan su tiempo, su trabajo y sus expectativas en el futuro. Adolescencia y desarrollo en la ruralidad. Una etapa de adultez temprana.
donde el joven enfrenta una fuerte presión social que determina la madurez mediante el trabajo berraco, difícil, priorizando el saber hacer del campo sobre la escuela. Educación rural y flexibilidad pedagógica. La capacidad de la escuela de adaptarse a sus procesos, calendarios en el ritmo de la vida del estudiante rural, como las cosechas. Basándose en la escuela debe adaptarse al niño. Entorno rural. Economía rural. Dinámicas agrícolas, café, cacao, aguacate, que subordinan la educación a la subsistencia familiar, convirtiendo al adolescente en mano de obra necesaria. En cuanto al marco legal, nos permitimos mencionar que hemos tomado a nivel internacional la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Convención sobre los Derechos de los Niños de 1998 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A nivel nacional empezamos con la Constitución Política de Colombia, donde se amparan todos los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, la Ley 2420 del 2024, por la cual se establecen acciones para mitigar la deserción escolar a nivel nacional, el Código de Infancia y Adolescencia, el Decreto 1075 del 2015, el Decreto 1852 del 2015 y el Decreto 2269 del 2023. A nivel local, propiamente en Tolima, existe la circular 360 de octubre del 2024, en la cual se establece la ruta local para la prevención de la deserción escolar. Todos estos enfoques, tanto a nivel nacional, internacional y local, nos invitan a generar acciones concretas en las que se garantice el derecho a la educación de los niños y las niñas y los adolescentes, entendiendo que la deserción escolar se convierte en un abandono del proceso formativo y por ende en una vulneración a sus derechos fundamentales establecidos tanto en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños como en la Constitución Política de Colombia. Y tengamos presente que los derechos de los niños, los adolescentes, son inalienables. Sobre el marco metodológico podemos mencionar que este es un estudio de enfoque cualitativo, el cual se centra en la comprensión profunda de los significados y experiencias subjetivas de los participantes, más que en cifras cuantitativas. El enfoque cuantitativo se limita de pronto un poco a generar cifras y contextos, cuántos estudiantes desertan, mientras que desde el enfoque cualitativo lo que buscamos es mirar es el porqué, el comprender esas motivaciones que hay detrás de los aspectos sociales y económicos para decidir o verse en la necesidad de abandonar el proceso formativo. Para ello hemos elegido un tipo de estudio hermenéutico, el cual se centra en el análisis de los discursos y narrativas de los sujetos para comprender, como ya lo estamos mencionando, esas motivaciones y esas percepciones que tienen ellos mismos de su propia realidad y cómo inciden en esas decisiones que se ven los adolescentes entre los 12 y 15 años de esta institución educativa obligados o motivados a tomar. Sobre la población consta de 5 estudiantes adolescentes entre los 12 y los 15 años que durante el año 2025 tuvieron unos procesos de ausentismo escolar superiores al 20%, además presentaron bajo rendimiento académico durante mayor parte del año lectivo 2025 y por supuesto también lo vienen presentando durante el 2026. Además también buscamos y priorizamos aquellos adolescentes que tienen más de 10 años habitando la zona, porque ellos a lo mejor entienden un poco más la dinámica propia del contexto, las dinámicas sociales y culturales, las tienen un poco más arraigadas que un adolescente que de pronto lleve meses habitando el contexto rural de Río Blanco, Tolima. Realizamos entonces como instrumento una entrevista a profundidad a estos 5 adolescentes y a través de un procedimiento en el que se buscó primero realizar todo un rastreo documental, identificar actores, seleccionar la muestra, los participantes, priorizarlos, recolectar toda la información a través de las entrevistas, aplicar el instrumento,
pues se llega a un proceso de codificación temática para interpretar los resultados de aquellos temas que surgen dentro de esta recolección de información. Capítulo 4. Análisis de resultados. A partir de la información recolectada de las 15 preguntas en la entrevista, se han consolidado los siguientes ejes que explican la incidencia de las dinámicas sociales y económicas en la permanencia escolar. Dentro del análisis de resultados, encontramos 3 ejes importantes para llegar a esa interpretación de la entrevista. Entonces, una de ellas es el análisis temático y procedimientos analíticos. La segunda, los resultados y la decodificación a través de ejes temáticos. Y la tercera, que es la donde nos basamos todo nuestro trabajo de grado, el cual nos basamos de la teoría ecológica de Bronfenbrenner. Lo primero que tenemos que tener en cuenta entre el análisis temático y los procedimientos analíticos es la categorización por ejes. La segunda, la identificación de los significados de cada uno de esos ejes temáticos y después la vinculación sistemática. Teniendo en cuenta esa situación, nos arrojamos a la decodificación a través de los ejes. La primera es la vulnerabilidad y tensiones del entorno. Aquí nos vemos interpretando o analizando los códigos críticos. El primer código más crítico que dentro de la entrevista se vinculó o se analizó, que era la parte económica, en la inestabilidad económica. ¿Por qué? Porque se vieron pérdidas de vivienda, porque carecían de los recursos básicos para poder estudiar, como los útiles escolares, y esto hizo que cada uno de estos ejes temáticos tuvieran una incidencia dentro de su contexto social y económico. También encontramos las redes de apoyo y dinámicas familiares, en la cual vemos el vínculo materno como un eje principal para la motivación, para la afectividad de ese estudiante que entiende a tener problemas de deserción debido a que falta de apoyo emocional. Pero la parte de la figura materna es la que más se ve evidenciada para que ellos continúen su proceso educativo. El vínculo pedagógico y climas escolares. La escuela como tal tiene un factor muy importante, que es la flexibilidad, entender el entorno del estudiante y adecuarse a esas necesidades. Aquí es la escuela se adapta al estudiante, no el estudiante se adapta a la escuela. Entonces, por eso se habla de un aprendizaje flexible, donde no solamente la parte pedagógica, sino también el entendimiento de las distancias de los estudiantes dentro de este eje poblacional, que es la parte rural. También están las trascendencias y el proyecto de vida, que la mayoría de ellos quiere salir, entrar a una carrera universitaria para mejorar su perspectiva o su visión de mundo. Esto se vio involucrado también, pues, teniendo en cuenta la teoría ecológica de Bronfenbrenner. Para finalizar esta intervención, a modo de conclusiones y discusiones, podemos mencionar a grosso modo que las dinámicas sociales y económicas inciden de forma directa en la deserción escolar de los adolescentes protagonistas de este proceso de investigación. Sin embargo, eso sería un poco reduccionista, reducir una realidad tras una respuesta simplista de decir sí incide o no incide. Más allá de todo eso, hay que resaltar cómo situaciones como la pobreza siguen condicionando la permanencia de los estudiantes en la educación formal. La pobreza sigue aumentando las brechas de desigualdad de nuestro contexto y los territorios rurales. Vemos también cómo los adolescentes, al ser un poco más conscientes de la realidad en la que viven, muchas veces deciden voluntariamente abandonar, a desertar o ausentarse de forma prolongada de su proceso formativo para poder vincularse a actividades laborales y apoyar a la familia, no porque en sí ellos quieran
irse del proceso formativo porque incluso lo ven como una oportunidad de ser alguien, como lo refieren ellos mismos, de ser alguien que construye un proyecto de vida diferente al que de pronto tuvieron sus padres o limitado solamente a tener el acceso a la educación básica. Pero estas necesidades que ya ellos empiezan a mirar, que empiezan a ser un poco más conscientes, pues también los motivan o los incitan un poco a querer desertar, a querer abandonar, a querer irse para poder apoyar la realidad económica de la familia. Por supuesto, también surgen otros aspectos como las temporadas de cosechas en los que los jóvenes se ven en la necesidad de ausentarse de manera prolongada de los procesos formativos para poder apoyar a las familias, como lo mencionábamos, en su intención de querer ayudar. Lo que logramos identificar es que en la mayoría de los casos los adolescentes no son obligados por sus familias, sino que ellos mismos toman estas decisiones a raíz del análisis que hacen de su realidad y de su contexto. Surgen además otros factores sociales bastante complejos, como la presencia de grupos armados al margen de la ley o zonas rojas, como lo mencionan los adolescentes protagonistas de este proceso de investigación, que también están condicionando y aumentando esa brecha de desigualdad al limitar las posibilidades de esos adolescentes al sentirse seguros al desplazarse a su lugar de estudio y de formación. Sin embargo, en todo esto surge también algo muy esperanzador, y es el rol de la familia, propiamente de la madre, vista como un lugar seguro, como una protectora, como una garante de derechos. Si bien ellos no lo nombran de esta forma, la realidad en el discurso y en la narrativa de ellos es que la madre se convierte en un agente que promueve la educación, que motiva la educación, que fortalece la motivación del adolescente que quiere desertar para que permanezca y para que construya un proyecto de vida a raíz de pronto ampliar sus posibilidades académicas y profesionales a futuro. Ellos, los adolescentes de Río Blanco, de esta institución educativa, estos adolescentes ven en la educación una oportunidad de transformar su propia vida, y esto es algo que merece ser nombrado en este proceso de investigación, porque a lo mejor nos acercamos con otras expectativas y identificar que los adolescentes del contexto visionan en la figura materna, en el estudio, una posibilidad de garantizar su derecho a la educación y continuar un proceso formativo para construir un proyecto de vida diferente o para transformar su propio contexto, es algo que genera esperanza en medio de muchas realidades complejas que rodean a la zona rural de Río Blanco, Tolima. De esta forma, nuestra compañera Rocío y mi persona nos despedimos, no sin antes agradecerles por la atención brindada, y los dejamos con las referencias de nuestro trabajo. Muchísimas gracias.